Buenas tardes, bienvenidos al canal. Ya sabéis, como siempre os digo, para mí es un placer teneros al otro lado de la pantalla y como ya estáis viendo en vuestros dispositivos, hoy nos acompaña un invitado muy especial, Enrique Refollo. Bienvenido de nuevo al canal, compañero, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Miguel. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Casualmente, casi coincide con un año después del primer programa que hicimos juntos, allá por 2023, por estas fechas, y que también, precisamente, el motivo era que justo venía del Donbass. Bueno, pues desde luego, hace un año que empezamos con aquellas retransmisiones, me alegro mucho de tenerte de vuelta. Esta tu tercera vez, si mal no tengo contabilizadas las veces que has venido, y también darte la enhorabuena pública, ¿no?, por ese doctorado que tienes ya conseguido en geografía militar. Así que, para quien no lo sepa, tenemos hoy aquí flamante doctor en una de las especialidades que más se están viendo necesitadas, sobre todo para analizar este conflicto de Ucrania. Un auténtico espectáculo tener y contar contigo. Así que nada, Enrique, muchas gracias. Además, estás en Moscú. Son las 12 de la noche, ya domingo allí. Sí, Así que doble esfuerzo, ¿no? sí, sí, sí. Hablamos desde el día siguiente, hablamos desde el futuro, por hacer la broma. Bueno, Enrique, hace poco que has estado en el Donbass, precisamente donde hoy Ucrania ha lanzado un ataque, parece ser que contra una panadería, ¿no?, en Lysychansk. Y me gustaría preguntarte un poquito, que nos pongas en contexto cómo ha sido esta visita y después ya vamos ahondando en aspectos más concretos, ¿no? Pero ¿cómo ha sido esa visita? Primeras sensaciones, Enrique. Bueno, pues primeras sensaciones había sido en esta ocasión al sector de Lugansk, que es la primera vez que he ido allí, entonces era todo como muy nuevo, pero al final ves que Donetsk, Lugansk es básicamente siempre lo mismo, ciudades reconstruidas prácticamente todas por completo de la época soviética, industrias del carbón, del acero, industrias también especializadas como las químicas en Severodonetsk, también otras cosas entre comillas, más dulces, como que una compañía de helado de Lugansk que obtiene el premio al mejor helado de la Federación de Rusia actualmente. Detalles, ¿no? En fin, también detalles interesantes históricos, que es lo que a mí más me interesa por la parte de geografía militar. La zona de Donetsk está Saur Mogila, una colina que en una zona llana era siempre elemento estratégico fundamental, que tuvo bueno, una batalla en 1943 entre soviéticos y alemanes, y también la tuvo en 2014 entre las milicias del Donbass y el ejército ucraniano. Unas condiciones exactamente iguales, es decir, desde los locales, los lugareños defendían la colina, y desde el oeste los alemanes o los ucranianos la intentaban conquistar. Y se disputaban esas alturas. En el caso de Lugansk también encontré una similar, que era Ostraya Maguila, desde luego con una historia todavía más interesante porque está mucho más cerca de la misma ciudad de Lugansk, que era una posición dominante para, bueno, para hacerse con el control de la ciudad o para defenderla. Y de hecho ahora existe un monumento con cuatro estatuas, una dedicada al Ejército Rojo en 1919 durante la Guerra Civil, porque las fuerzas del Ejército Rojo habían capturado la ciudad y la estaban defendiendo contra un ataque del Ejército Blanco en el sur. Y esa colina era fundamental para hacerse con Lugansk. Luego, 1941-45, Segunda Guerra Mundial, 2014, la Palchenia, la milicia, y 2022, el ejército ruso. Y ahí tienes esos cuatro tipos de soldados en cuatro estatuas diferentes, con cuatro placas conmemorativas de cada una de las diferentes situaciones, y todas se dieron en el mismo sitio exacto de esa colina. También, bueno, cementerios asociados a las diferentes batallas que se dieron en ese lugar. Y como digo, cuando se trataba, por ejemplo, de Saur Mogila, de cómo pues, eran batallas de los abuelos o bisabuelos, hablando de las historias de la guerra, de la década del 40, etcétera, y eso podía parecer que era algo muy lejano, y luego en la década del 2010 resulta que empezó otra misma guerra civil ahí, y en fin, las historias del pasado se convirtieron en las trágicas realidades del presente, y también fueron asociadas, lo peor de todo,
con la creación de nuevos cementerios en el mismo sitio exacto. Es decir, vemos como la historia pues vuelve para mordernos cuando nos descuidamos y hay fanáticos e idiotas que toman el poder, que buscan el conflicto, tienen el conflicto y luego acaban llamando a otros para ver si les ayudan a resolver el conflicto. Estoy hablando, por supuesto, de los maidanitas y de Estados Unidos diciendo, sí, sí, yo te ayudo, no te preocupes, amigo, yo te ayudo. Te ayudaré como ayudé a Saddam Hussein a vencer a Irán, ¿verdad? O te ayudaré como ayudé a Noriega a, bueno, salir del poder. En fin, esos detalles históricos. O les ayudará como ayudaron al Shah de Persia después de la Revolución Islámica en Irán. Nadie se acordaba de él. Y acabó muriendo en la pobreza y el ostracismo, un año apenas después de la revolución en Irán. Bueno, pues desde luego que un lugar, una ubicación muy trágica, ¿no? Siempre asolada por guerra. Esperemos que esta acabe lo más pronto posible, aunque parece de momento difícil, ¿no? Y me gustaría preguntarte por la moral de la gente de allí, ¿no? Porque en definitiva, aunque nosotros hablamos precisamente más desde 2022, pero allí, como bien has ejemplificado, se viene produciendo un combate desde 2014. ¿Cómo ve el ambiente, la moral de las personas, el espíritu? Pues tiene que ser difícil. Yo desde luego voy allí y lo primero que hago es preguntarle, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Sí, pues, ¿no? Como se diría en España, tirando, ¿no? Tirando, haciendo lo posible por aguantar. Claro, lo más importante es que esta es una zona donde había grandes industrias, que es lo que le daba trabajo y lo que le daba sentido a todo lo demás. Esas industrias básicas del carbón, del acero, industrias como las químicas y otras especializadas, pues todavía faltan por regresar, evidentemente. En el momento en el que eso se abra, va a haber un retorno de la población. Por ahora lo que sí hay es lo pude estar investigando en Severodonetsk, la reapertura de escuelas, de teatros, de centros deportivos, es decir, de todas las, de hospitales, también por supuesto, es decir, de todo lo necesario a salud, sociedad, educación, para que la gente pueda tener una base mínima en la que vivir. Y eso son instalaciones que efectivamente llevan mucho tiempo de reconstruir y de hecho, bueno, la reconstrucción en Severodonetsk pues empezó al poco de su captura por las fuerzas rusas y a partir de ahí se han dedicado a reconstruir en todo lo posible la ciudad. Claro, desde Occidente dicen, no, es que Rusia solo destruye, destruye, destruye. Rusia donde llega lo captura y lo destruye y tal. Y bueno, pues lo que yo veo es precisamente lo contrario. Ya está eh, algo de todo. Bueno, todavía tengo que ordenar todo el material que he hecho para irlo sacando en vídeos y demás. Porque, sí, han sido horas de grabaciones y la cuestión, claro, es, sí, podrán criticar desde Occidente mucho a Rusia y decir que todo lo destruyen, etcétera y demás, pero la realidad es que te vas a Lugansk, a Severodonetsk o a Krasnodon. Ahora podremos hablar de Krasnodon, un sitio también interesante, y lo que te encuentras es reconstrucción. Es decir, desde el otro lado pueden hablar de que si hay ocupación, destrucción, etcétera, pero el resultado es exactamente lo contrario a lo que dicen. Y además hay un detalle mucho más interesante en todo esto. Y mira, resulta que en la reconstrucción no es una labor esencialmente federal, es decir, entre comillas, no es Putin ordenando, manden esto aquí, esto aquí, esto allí, que parece a veces uno lee la prensa occidental o ve los medios occidentales y dice, joder, Putin, ¿qué se toma para trabajar tantas horas al día? Para estar gestionándolo y manejándolo todo. Yo también quiero de eso, porque, no sé, a mí me faltan horas en el día, pero él parece que tiene una supercapacidad de estar en todas partes. Pero bueno, la cuestión es que desde las regiones de Rusia se implican en casos concretos de reconstrucción, es decir, diferentes regiones participan para rehacer un hospital, reconstruir una escuela, reconstruir centros deportivos, reconstruir carreteras, fábricas, etcétera. Es decir, no es el gobierno federal da órdenes y se cumplen y ya está, sino también desde desde diferentes regiones, ellos mismos dicen, oye,
yo te puedo mandar técnicos para reconstruir esta ubicación, yo te puedo mandar otros técnicos para esta carretera, yo tal, yo cual, yo esto, yo lo otro. Y es un fenómeno muy importante para estructurar a Rusia y para que estas regiones, las antiguas y las nuevas, estén integradas entre sí y sientan que, como decían en algunas canciones en Donbass, que Rusia está detrás de nosotros, Rusia está con nosotros. Y efectivamente con esos detalles se nota de que no es, no es una actividad, digamos, del presidente, no es una actividad de la Casa de Gobierno, de la administración presidencial o del partido del presidente, entre comillas, sino es una cosa de todos, de toda Rusia. Y que aunque quites a la figura del presidente, etcétera, al final te queda en una cuestión de Rusia. Y ese es el detalle para mí clave en todo esto, de cómo las diferentes regiones de toda Rusia, son más de 130, se van implicando en la reconstrucción de Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Gerson, también inversiones en Crimea. Y bueno, también, por otro lado, había bueno, ciertos rumores de la creación de una especie de mancomunidad del Don, eh, creando lo que fue en su momento el territorio de los cosacos del Don, estructurado evidentemente en torno al río Don, y hacer de eso una conexión de Vorónezh y Rostov del Don por un lado, con perdón, con Lugansk y Donetsk por el otro, y formar, entre comillas, una especie como de comunidad hidrográfica de conexiones, desarrollo, y que lo que antes era una frontera, pues ahora sea simplemente un límite administrativo y que todo esté unido de un lado y de otro, y que haya plena comunicación, pleno crecimiento, pleno desarrollo y plena integración. Cosas que, en fin, desde luego a los gabinetes de la prensa en Madrid o en otros sitios, pues no les interesa mucho, sino simplemente Putin es malo, Rusia es tonta y todo lo generan a partir de ese discurso y todo lo intentan camuflar con eso. Luego, claro, la realidad no la entienden y acaban bueno, diciendo eh, Putin apoya a los hutíes en Yemen o intenta dar golpes de Estado en África o bueno, hacer de todo, pero bueno, la realidad se mueve por unos caminos y la propaganda, como vemos, por otro. Luego lloran porque no entienden la realidad, porque no la quieren explicar bien, porque viven más cómodos con su mentira. Y de hecho, bueno, ya te devuelvo la pelota, me estaba acordando de esas declaraciones de la editora esta de, no recuerdo su nombre ahora mismo, en el foro de Davos, la que venía representando al Wall Street Journal y se quejaba de que, vaya, caramba, carambita, carambola, no tienen el monopolio de los medios de comunicación. Resulta que ahora, bueno, el capitalismo y esa eficiencia de la competencia resulta que, bueno, era otra farsa, una farsa más en la lista y les jode mucho no tener ese monopolio mediático y de repente tener que luchar contra medios alternativos o precisamente contra gente como tú, que hace información por sí mismo, que genera preguntas, que genera dudas. Cuanto a las versiones oficiales, digo, venga, es que sí, me cuentan ciertas cosas, pero la realidad es que va por otros caminos. Y como hemos visto desde 2020, en particular nos plantean muchas veces las dudas del tipo, ¿a quién vas a creer? ¿A la versión oficial o a tus propios ojos? Y dices, yo estoy viendo unas cosas, ¿no? Ya, ya, pero la versión oficial dice otra cosa, créetela, es lo que hay. Y entonces, en este caso, va por ahí, absolutamente, de cómo les duele no tener ese monopolio mediático de decir algo y que la gente diga, espérate que por otro lado me estoy informando y me dicen otras cosas, me aportan pruebas más allá de sensiblerías, ataques emocionales, apelaciones a las emociones, como siempre digo, del nivel uno de toda guerra cognitiva desde los medios de comunicación es apelar a los sentimientos. Es decir, si no le haces caso a la versión oficial, mueren gatitos. ¿A quién va a querer que mueran gatitos? ¿Solo los malos? Pues para que no mueran gatitos, haz caso a la versión oficial. Esos son ese tipo de ataques a la sensiblería para que digas, no, no, pero es que tenemos que pensar ya, pero es que si piensas mueren gatitos.
nada, todo lo que sea para que no mueran gatitos, venga. Y en definitiva, aquí lo que existe es eso. Desde un lado, la versión oficial en esto, en otro, y bueno, incluso también luego podríamos hablar tanto del Foro de Davos y de la Unión Europea con su última ley de servicios digitales donde ponen el foco en desinformación. Ellos dicen, no, son otros los que la hacen. Claro, bueno, en fin, siempre el malo de la película tiene que ser otro, ¿no? Imagínate alguien que produzca una película de propaganda y diga, no, los malos somos nosotros. En fin, creo que no fueron a la escuela que tenían que ir de propaganda, pero en este caso vemos como lo más importante, el foco que le han puesto es en eso, porque lo que quieren a partir de ahora, y hacemos duro el programa, hemos tenido 2020, febrero-marzo de 2020 ocurrió la pandemia, empezó, estalló a nivel mundial. En febrero-marzo de 2022, guerra. ¿Qué jinete del apocalipsis nos espera para este febrero-marzo de 2024? Porque parece que algo se viene. Y por un lado, como digo, los foreros nos prometen la enfermedad X, que si la lucha contra la desinformación, que esto huele a la vamos a liar y queremos censurar, y como también la Unión Europea dice, bueno, y esto que no quede simplemente en cosas que se hacen en Suiza, sino en legislación desde Bruselas para todos los Estados miembros. Es decir, que se parece que se viene una grande, un gran desastre para este año. Pero bueno, eso por el lado del dramatismo occidental. Claro, en el resto del mundo están otras cosas, a plantearse reconstrucción de algunos países como es en África, búsqueda de nuevas inversiones en Iberoamérica, en Oriente Medio. En Oriente Medio sí que nos podemos parar largo y tendido con los vuelos de misiles que esto hace unos años era impensable. Irán y Pakistán tirándose misiles, Irak, Siria, Jordania, con Estados Unidos como elemento central en la cuestión, el genocidio palestino cometido por las fuerzas israelíes en Gaza, los ataques entre el Hezbollah del Líbano y Israel, los ataques sistemáticos israelíes contra Siria, en fin. Luego, por supuesto, a los favoritos de la película para ser los grandes malos frente al imperio galáctico de las mentiras, que son los hutíes de Yemen. Eso ya para mí era otro tema largo, largo, largo y tendido. Pero bueno, te paso la pelota. Bueno, yo desde luego siempre me levanto con alguna esperanza de que un misil UTI haya alcanzado su objetivo, ¿no? Tengo que ser sincero a ese respecto. No puedo engañar porque me estaría engañando yo mismo, ¿no? Y me gustaría también preguntarte una cuestión muy para mí paradigmática, ¿no? Porque sí, Donbass, Donetsk, Zaporilla, Gerson, Crimea han vuelto con la madre Rusia, pero entre la población de allí se habla de más reincorporaciones, más liberaciones de otras regiones, o tiene la sensación de que por el momento está ahí la cosa. Concretamente hablo de Odessa, hablo de Dnipropetrovsk, Kharkov, por cercanía a Luhansk. ¿O crees que eso está más silenciado, más callado? ¿No se habla de eso? Sí, me llama la atención, ¿no? Porque nosotros no hemos reincorporado a Rusia, otras regiones que también estaban con nosotros en Ucrania se reincorporarán también a la federación, ¿no? ¿Qué opinas? O sea, desde luego, a ver, desde un punto de vista de geopolítica o geografía militar, el éxito para Rusia sería terminar tanto en Kharkov como en Odessa. Es decir, con toda la costa también significaría llegar a Transnistria, tema quedaría resuelto, ya no serviría la cuestión de Transnistria como elemento tensor, como elemento de que en cualquier momento le pueden estallar un conflicto a Rusia por el otro lado, por un lado donde no tendría ni acceso terrestre, marítimo y aéreo, pues bastante dificultoso, es decir, quedaría como una isla de territorio muy aislada y además una franja donde la defensa, pues básicamente la tendrían que hacer entre Bender y Tiraspol al sur y bueno, y centrarse en Rivnitsa y el famoso arsenal de Kovasna en el norte, es decir, quedarían
dos bolsas de resistencia y claro, y la obligación de las fuerzas rusas que van a hacer, rendirse, lo dudo, ser masacradas posiblemente, y eso generaría desde luego no simplemente una crisis en Rusia, sería todo lo contrario, sería un enfado descomunal y un aumento de los voluntarios y de los movilizados precisamente, bueno, no sería el primer caso en la historia de Rusia en que algo que empieza mal luego lo terminan remontando, pero en fin. Volviendo al tema de las operaciones, Odessa, desde luego, puerto fundamental con Nikolai, y eso significaría también dejar a Ucrania sin costa. ¿Y por qué? Bueno, recordemos cómo en tiempos pasados Rusia no se olvida de lo que Estados Unidos ha hecho, no solo contra ellos, sino también contra sus aliados, contra sus amigos, como Serbia, que le hicieron a Serbia, dejarla sin salida al mar, dejarla como un estado interno, rodeado de enemigos. Eso no es algo que vaya a quedar así sin más, desde mi punto de vista. Y tarde o temprano, pues sucederán cosas, como sucedieron en 2008, por cierto, donde en 2008, en febrero, Estados Unidos apoyó la declaración unilateral de independencia de Kosovo respecto de Serbia y luego también en agosto de 2008, Estados Unidos, con George W. Bush, Bush Jr., Bush hijo, apoyó ese intento de Tbilisi, del gobierno de Saakashvili, para intentar reincorporar por la fuerza a Osetia del Sur y Abjasia, que llevaban fuera de la ex República Soviética desde los años 90. Básicamente ese proceso había sido el nuevo gobierno en Tbilisi se declara independiente de la Unión Soviética. Y estas regiones dijeron, pues nosotros nos declaramos independientes de Georgia, porque también habían sido, dentro de la República Socialista Soviética de Georgia, habían sido repúblicas autónomas, habían sido territorios autónomos. Entonces, bueno, pero eso es una historia para dar de comer aparte. Pero la cuestión es que ese ataque no quedó sin respuesta de Rusia. Y además que los georgianos de Sajasvili actuaron muy torpemente y atacaron a fuerzas rusas. La respuesta fue una guerra de varios días que evidentemente en Moscú nadie quería, pero ahí la tuvieron. Y al final la reacción, la sorpresa fue que Estados Unidos no movió un dedo por Georgia más allá del díplico Cerner de la época. Pero bueno, la cuestión ahí, desde el punto de vista geopolítico y de geografía militar, desde luego el objetivo del sur siempre va a ser Odessa. Odessa y Mykolaiv como los grandes puertos, la importancia que tenían en la época del Imperio Ruso, así como Chakov, o bueno, en ucraniano Charkiv, donde precisamente Estados Unidos siempre se apresuró a montar una base militar y todo eso es precisamente lo que desde Rusia quieren sacar de ahí, porque es básicamente tener al enemigo a la puerta de tu casa. Y es lo que desde Estados Unidos parecen no entender. Ellos no quieren que nadie les pongan bases, que hagan ejercicios o que, bueno, mucho menos que desplieguen armamento nuclear en el continente americano, pero ellos se creen con derecho en su orden mundial basado en reglas que pueden hacerle a cualquiera eso mismo que ellos no permitirían en su vecindad. En fin, la hipocresía de su régimen. Y por el otro lado, Kharkov, claro. Kharkov es otra de esas ciudades históricas de la época del Imperio Ruso, Dnipropetrovsk, otrora llamada Yekaterinoslav. Imagínate de qué Ekaterina estamos hablando, la segunda y demás, y desde luego poner la frontera en el Dnieper, como por otro lado, precisamente había sido en tiempo atrás la llamada Ucrania de la margen derecha y la Ucrania de la margen izquierda. Es decir, la Ucrania de la margen izquierda, o la que queda al oriente, y la Ucrania de la margen derecha, la que queda al occidente. La una quedó en su momento bajo Polonia y la otra bajo Rusia, que era el territorio fronterizo de ambos. Y a mi entender, ese es el desarrollo. Una vez más, antes hablábamos de campos de batalla que se repetían en la historia y también esas fórmulas fronterizas se van a repetir en la historia. Más que nada porque Estados Unidos no va a ceder en su conflicto.
Ellos quieren que esto siga porque se benefician de ese conflicto, porque en su élite, en su cúpula, en la administración Biden, si aquí algunos se alarman de las puertas giratorias entre políticos que van a eh, empresas, es decir, en España, políticos que salen y acaban en las grandes compañías energéticas, en gasísticas, etcétera. Eh, en el caso de Estados Unidos, mucho más que eso. Son empresas tecnológicas y empresas armamentísticas que tienen ahí a su gente en la administración Biden haciéndoles su lobby. Gente que viene del mundo financiero, del mundo armamentístico, del mundo tecnológico, del mundo energético, y están en Estados Unidos, están en Washington para hacer lobby a su favor y demás. Entonces, a esa gente una paz no les va a resultar agradable, no les va a resultar barata. Necesitan que como en toda película, haya un malo suficiente en la trama. Porque lo de en su momento hablar del terrorismo, del yihadismo, etcétera, pues les aguantó lo que les aguantó, y una década. Es un malo difuso que te da un subidón muy fuerte de miedo, pero luego, ¿dónde lo ubicas? Claro, tener el foco puesto contra Rusia, contra China, contra Irán, que eso nunca ha dejado de estar ahí, y ahora lo vemos más que nunca. En el caso también de Yemen, los hutíes en concreto, donde también cabe destacar, hay que irse hasta 1839, con la primera aparición de los británicos en la zona, precisamente capturando a Adén, haciendo ahí su primer protectorado, y básicamente querían el control del Mar Rojo. Por eso Egipto, por eso Yemen, y por eso vuelven a estar ahora con Estados Unidos en la región, porque ellos mismos también tienen sus intereses y quieren mostrar de, oye, que seguimos siendo una potencia naval. Y casi, casi yo diría que desde Reino Unido dicen, Estados Unidos, tú no te preocupes que en esta zona llevamos 200 años, llevamos casi tanto como tenéis vosotros de historia, os vamos a enseñar cómo hay que actuar por aquí y demás. Pues en la zona no es que saliera muy bien y tampoco es que dejaran algún tipo de herencia importante más allá del divide y vencerás, o el divide y haz que otros se maten en la zona. Pero bueno, cuestiones aparte, Arabia Saudí no quiere hacer de la Ucrania local en Oriente Medio. Es decir, llevan en su proceso de paz desde hace casi 2 años con los hutíes de Yemen, no quieren saber de apoyar a Estados Unidos en su campaña contra los hutíes, quieren dejar el tema a un lado porque perdieron millones y millones de dólares en su guerra contra los hutíes, no ganaron. Y tampoco intervinieron con tropas sobre el terreno, básicamente porque no las tenían, porque Arabia Saudí es la dinastía y el resto, pues, los súbditos. Y en el caso de Estados Unidos, nadie va a ir a morir por Biden, lo saben. Por eso solo les quedan lo de contratar mercenarios, compañías militares privadas, misiles y drones, que saben que no pueden, no tienen tropas, no tienen voluntarios para lanzar una guerra ahí. Sí esperan que sean otros los que pongan los muertos, como en el caso de Ucrania, que arrastraron al conflicto, que la llevaron como un ariete y parece incluso que quieren llevarnos a toda Europa a ese lío, a su propia destrucción. Destrucción, la destrucción más absoluta. Destrucción a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural, a nivel militar. Es decir, ¿quién quiere enemigos teniendo a Estados Unidos y Reino Unido como amigos? Que no necesitas enemigos, ya hazte amigos de estos y te van a llevar a la destrucción. Hazles caso y no quedará nada de tu país, porque lo habrán gastado en una guerra contra otro. En el caso oriental es que se ve claramente. Taiwán, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Vietnam y demás. Todo intentos desde Estados Unidos para ver si, de alguna manera, sobre todo con lo de Taiwán, a ver si se lía por ahí, si consiguen hacerle una guerra a China, si consiguen que China invada Taiwán y provocar un escenario similar al de Europa y Ucrania. Pero claro, desde China parece que su visión es, si el fruto cae por su propio peso, no, no os preocupéis. Y sobre todo, desde el lado chino, dicen, esto es una carrera tecnológica, sobre todo. La importancia de Taiwán radica en eso.
Cuando nosotros seamos los que produzcamos más que nadie en tecnología y Taiwán ya no tenga, y sobre todo la TSMC ya no tenga la importancia que tiene ahora, bueno, ahí se podría estar hablando de un conflicto, digamos, sin tanta problemática, porque precisamente Estados Unidos también está invirtiendo. De hecho, es lo más estúpido del tema es que ellos mismos, tanto que ha leído en la prensa estadounidense, en Arizona y en Texas, estaban construyendo nuevas empresas de fabricación de semiconductores, o chips, básicamente. Una venía de la TSMC y la otra de Samsung, es decir, de Corea del Sur, Samsung, y TSMC de Taiwán. Bueno, resulta que el Estado en Estados Unidos es tan lamentable la situación que tenían que traer al propio personal, a los propios ingenieros de esos países para que enseñaran, para que formasen al personal en Estados Unidos. Eso da una idea muy clara de cómo está el panorama en ellos y de que en Estados Unidos, eso sí, por lo menos saben que tienen un problema, que los estudios de género y los nuevos conceptos y todo eso, pues no les forma los ingenieros que necesitan para seguir siendo una gran potencia. Entonces tienen que traerlos de otros países, tienen que importar esa mano de obra, pero por lo menos están actuando. En el caso europeo, o sea, se ve que hay un problema y, bueno, vamos a hacer una regulación para la ley de servicios digitales para básicamente instaurar la censura a conveniencia de guión, pero eso sí, diciendo que se va a perseguir a los malvados violinizadores de niños y demás, y en definitiva, lo que antes decía de, ¿quieres que mueran gatitos? Sí, pues eres un malvado, entonces te aplicamos esta ley. ¿No quieres que mueran gatitos? Bueno, pues entonces te callas y la asumes y con toda la que viene, porque el guión es muy simple. Te ponen esa parte emocional al principio y luego lo que ves después, cuando hablan, por ejemplo, de riesgos globales, de enfrentarse a riesgos globales, te hablan de que si procesos electorales, desinformación, desestabilización, etcétera, y dices, sí, sí, o sea, quítame a los gatitos de la portada y lo que veo es un estado de censura. Pero bueno, y eso no es solo lo que dicen desde la Unión Europea, eso es lo que precisamente el Foro Económico Mundial también estaba diciendo. Y los mismos que lo decían como von der Leyen y compañía en la Unión Europea estaban en Davos también diciéndolo. O sea, no es tramas de la conspiración, no es clubes secretos, sino son declaraciones en abierto que están ahí. Pero bueno, otros pues, se dedican a discutir. La verdad es que últimamente estoy desconectado de las noticias. En España lo último que había visto era una noticia del Marca que se había viralizado de un atleta trans que en su vida normal es hombre, pero cuando se pone a hacer deporte de repente se transforma en mujer y las vence a todas. Cosas así que dices, bueno, no sé, en Rusia esas noticias no. O sea, en Rusia han construido una estación espacial nueva, inaugurada hace pocos años, Vostok, para no depender de Baikonur, que ahora quedó en Kazajstán. En el caso europeo, que se van a dedicar a que si los cohetes tienen forma fálica y por tanto están violinizando el cielo con palos heteropatriarcales mecánicos y cosas así, o sea, lo estoy exagerando un poquito, ¿eh? Tampoco penséis que demasiado. Está muy basado en hechos reales y solo hay que darles tiempo para que más estupideces vayan por ahí. Y luego, claro, el mundo por dónde va, por otros caminos muy distintos. En Rusia lo que quieren es desarrollarse, no es dedicarse a vender suministros, a ser exportador de recursos naturales para el mundo, sino a ponerse en la carrera tecnológica global. Eso son inversiones. Eso, bueno, primero ganar dinero con algo como es la venta de recursos naturales, pero luego añadirle un valor en todos los aspectos tecnológicos, en convertirse en una potencia propia, con sus medios propios. Evidentemente, al principio la situación no era tan buena, no era tan fácil, tan sencilla, pero desde luego se estuvieron preparando durante mucho tiempo. Y también hay una cuestión muy importante. Desde medios occidentales empiezan, no, en Rusia todos tontos. ¿Cómo cómo te resuelven la trama de la película? Todos tontos. Ya, pero luego de repente resulta que Rusia e Irán se dedican a hacer acuerdos
Dicen, es que estos países parias, estos países sancionados. Bueno, vamos a ver, ¿en qué momento de la historia, no sé, las escuelas diplomáticas o periodísticas o políticas, o yo qué sé, en Occidente se creyeron que era buena idea dedicarse a insultar a tus enemigos? Porque resulta que para ellos, aunque las relaciones pudieran no ser tan buenas en un principio, siempre se habla de que si Rusia y China tienen un matrimonio de conveniencia ya, pero es un matrimonio de conveniencia que Occidente les, vamos, básicamente les ha agarrado y les ha dicho, agárrense de las manitas y vayan caminando por el mundo, donde está el tema, la lógica. Y no solo eso, es putear a unos, putear a otros, putear a otros, putear a otros, y de repente el club de los puteados pues ya no es, ya se lo ha tomado en serio lo de que si son estados canallas, que si son el eje del mal, etcétera, y dicen, pues vamos a hacer un club de amigos, ya que Estados Unidos nos ha metido en el mismo saco, vamos a ser amigos. De repente, la alianza del mal crece en el mundo. Pensad un poco que no cuesta, es barato, es gratis. En fin, pero parece que pensar está sobrevalorado en ciertos ámbitos y que todo es, quédate con la versión oficial, traga, traga como un buen tragacionista y no hagas preguntas, pero luego el resto del mundo pues, le da lo mismo. Como digo, en Rusia, desde luego sí, las relaciones con China, con, por ejemplo, vehículos chinos, compañías chinas, aquí hay a montones. Y la cuestión es muy simple, y te paso la pelota. Desde luego, sí, Mercedes, por ejemplo, Moscú es la ciudad de los Mercedes. De hecho, hay algunos modelos de Mercedes que solo he visto en Moscú, que no he visto en España. Unos Mercedes extra lujosos, gigantescos, que dicen, madre mía, ¿esto de dónde lo han sacado? Que desde Europa dicen, pues te confisco el Mercedes. Pues vale. O, o lo intentamos traer por, eh, por piezas, por recambios, a través de terceros países. Simplemente los chinos te llegan y te dicen, que te gustan los Mercedes, ¿no? Sí, pues mira, esta compañía te lo fabrica un tercio del coste de lo que te sale en Alemania y funciona igual, exactamente. Porque igual a los alemanes les fabricábamos muchas piezas o a empresas europeas, occidentales, y bueno, ha sido como junta esto, junta lo otro, y yo te lo fabrico y te lo hago mejor y más barato. Y al final, ¿qué va a pasar? Que las compañías europeas desaparecen del mercado ruso, van desapareciendo de otros mercados y los chinos se los van comiendo a todos. O sea, la broma esa de nos comen los chinos, bueno, no es tanta broma. La broma es que nos come el sistema a nosotros mismos en Europa, literalmente, que se dedica a gobernar contra la gente. Bueno, ya lo vemos con las protestas de los agricultores, que, aleluya, el milagro ha ocurrido que ya está sucediendo en España. Ya era hora de que se quejasen tanto de las importaciones fraudulentas, de los retiquetados, etcétera. Ya era hora de que eso sucediera. Pero lo que uno se pregunta es por qué en la Unión Europea se dedican a actuar contra los agricultores, contra el sector primario, contra el sector de los alimentos. En Rusia eso es impensable y en China no digamos, y en Irán. Es decir, si tu país no produce alimentos para tu país, ¿qué coño están haciendo en la política? Es decir, vamos a ver, si ocurre cualquier desgracia, cualquier situación, se rompe el comercio y más, o sea, pensándolo, vamos a ver, con la que se está liando en el Golfo de Adén, en el Mar Rojo. Imagínate, o sea, siendo malos y un poco conspiracionistas, imagínate que ocurre un accidente como el del Evergrande, no, el de, oh, joder, me ha ido el nombre, el portaaviones de fuera en unas situaciones de tanta crisis como tienes ahora, que no te dediques a tener un sistema agroalimentario soberano en el país que sea fundamento, igual que tener en la medida de lo posible energía propia para que todo el sistema funcione, tener alimentos para que todo el sistema funcione, tener agua. Parece que desde la Unión Europea están obsesionados con limitarlo todo, limitar la energía, limitar el agua, limitar los alimentos. Es que esto en Rusia no pasa. Y en China tampoco. Es decir, el occidente globalista intenta competir en el mundo ofreciendo limitaciones, ofreciendo decrecimiento.
y China, Rusia, lo que te ofrecen es crecimiento, por otro lado. Y además, con la facilidad de no hay golpes de Estado, no hay intentos de injerencia, de cambiarte la religión o la cultura o la política en el país, dices, piensen un poco. No, es que Europa está acabando su propia tumba, o sea, dentro de sus fronteras y fuera de sus fronteras. Porque cuando Estados Unidos, por ejemplo, con sus enviados a Níger, dice, oye, que nosotros sí, somos muy, respetamos las decisiones de cada país, es soberano de decidir con quién quiere tener, con quién quiere mantener relaciones económicas, diplomáticas, etcétera, pero cuidado con Rusia. Esperamos que tomen la decisión correcta. O sea, como de que no se vayan con Rusia. No, sois libres menos eso. Esto ya a muchos les recordará lo de usted es libre de pensar todo lo que quiera el sistema. Fuera del sistema no se puede pensar nada, está prohibido. Pues en esto básicamente eh, así. Pero es que desde Rusia y China no te dicen a estos países, oye, si no estás conmigo, mal. Si no, oye, si estás conmigo, pues bien, si no, pues nada, nos vamos a otro sitio y ya está. En definitiva, es pensar un poco con la cabeza. Con un poco de cabeza propia. Ya sé que en los gerifaltes de la Unión Europea eso no existe, pero yo confío en que en España sí que exista, más allá de la clase política que pues que son, o sea, la broma de que son cyborgs controlados en remoto, o sea, creo que sí, no era una broma, es algo verídico, pero la sociedad no es así. En fin, ¿cómo estamos? Bueno, a mí me parece muy interesante ese repaso geopolítico que has hecho y me gustaría también preguntarte una cuestión que yo me pregunto para mí mismo en no pocas ocasiones, ¿no? El tema del apoyo que tiene la operación militar especial allí en Luhansk, en Donetsk, y también Mm. consecuentemente en toda Rusia. Porque más allá de lo que se pueda decir en los medios rusos, que es lo que nos llega a nosotros aquí en España, ¿cómo ves esa sensación de la propia población? ¿Entienden el objetivo de la operación militar especial o no? ¿Lo comparten? ¿Lo secundan? Mm. Pues mira, podemos irnos un poquito atrás en el tiempo, a 2022, donde justo estuve en los primeros días de operación militar especial de Rusia en Ucrania. El ambiente era de ¿qué cojones está pasando aquí? A ver, ¿qué es esto? Había una parte del país que decía, ya era hora, os llevábamos esperando 8 años para que hicierais esto, ya era hora. Pero en general la situación en el país era, ¿qué está pasando? O sea, que esto iba en serio, o sea, eh, era un tira y afloja, parecía que se había quedado en un tira y afloja, era como, ¿qué hacemos? ¿Qué está pasando? Que si llegan las sanciones occidentales, que si el rublo se dispara en el tipo de cambio con el euro y con el dólar, pues vamos, que el rublo se depreciaba, perdía valor, etcétera. De esos momentos de 2022 tenemos una situación de 2024 que es totalmente distinta, que es exactamente la opuesta. La economía es estable, ¿no? Es decir, que ni el rublo va a caer, ni la economía va a caer, ni la sociedad va a caer, o se va a fragmentar, o se va a enfrentar entre sí, el gobierno no va a dimitir, no va a desaparecer, no va a haber una guerra civil, no va a haber nada de eso. Hay estabilidad, pero claro, también la parte del apoyo a la operación militar especial. Lo he pensado, todo este tiempo que he estado aquí lo veía y decía, si es que cómo de estúpidos han sido una vez más desde Estados Unidos, desde la Unión Europea. Es decir, se dedicaron a, en 2022, lanzar un órdago contra toda Rusia, contra todos los rusos, contra la cultura rusa, hasta contra la iglesia contra el cristianismo ortodoxo. O sea, lanzarles un ataque en todo, de odiarles por la raza, por la cultura, por la religión, por el idioma, por todo. Odiarlos en todo lo que son los rusos. Pues de esa estupefacción del principio han pasado a lo contrario, a un patriotismo ardiente. Es decir, es que esos que parecían unos taradillos radicales, que decían, no, que en Occidente nos odian, que sí, que de verdad que nos odian, que pasa esto y de repente ha sido evidente para todos. Es que efectivamente a los rusos nos odian en Occidente. Y también
payasos liberales, antiputinistas que iban a Occidente, en concreto el caso de la radio Dost, Lluvia, que se mudó a Letonia, si mal no recuerdo, en Rusia. No había sido cerrada, a pesar de haber sido un canal anti-Putin. Allí sí, porque eran rusos. Dijeron, no queremos rusos aquí. No, pero es que somos antiputinistas, ya, pero es que no queremos rusos. Si estamos contra el gobierno, ya, pero es que nos queremos en general. Y esa gente, en muchos casos, acaba regresando a Rusia porque dice, joder, si es que al final Rusia es mi casa. ¿Qué hago en Europa que me odian, haga lo que haga? ¿Y que van a vivir? La humillación, sistemáticamente humillados para ver si se quedan con un poquito de Occidente. Mal negocio. Entonces, lo que ha quedado claro aquí, por un lado, es eso. No hay camino hacia Occidente. Es decir, desde Europa, desde Estados Unidos, odian a los rusos, nos odian por todo, no queremos ya más cosas hacia Occidente, simplemente eh, buscan nuestra destrucción, buscan nuestra aniquilación como país, como todo, como absolutamente todo. Odian nuestro idioma, odian nuestra religión, odian nuestra cultura, nuestra historia, nuestra gastronomía, nos odian en todos los aspectos. Y lo único que buscan es destruirnos como país. En definitiva, lo que podrían haber desatado con una campaña focalizada quizá contra el gobierno, exclusivamente contra el gobierno, contra una figura, quizá como la del presidente, se dedicaron a lanzarla contra todo el país. Pero es que además no es el único caso, porque luego contra China, ¿qué han hecho? Que sois un país de cochinos, de sucios, de cerdos, de rastreros, de zarrapastrosos, de ladrones, de engañifas, de vendehumos. Claro, ¿cómo se van a tomar los chinos esa cuestión? Pues si desde Estados Unidos nos tratan de esa manera, pues ya sabemos que hacia Occidente tampoco, tampoco. Y bueno, que las visitas que tienen desde la Unión Europea, como hace unos meses, una cumbre Unión Europea-China, yo me estaba viendo o sea, todo con los documentos de la Unión Europea y decía, esta gente es un normal, de verdad. O sea, esta gente no piensa. Pensar está sobrevalorado. O sea, pensar está prohibido en Bruselas. Llegas ahí y te dicen, pensar está prohibido. Se castiga por ley pensar. Usted viene aquí a tragar y lleves el tragacionismo por todo el mundo. Es decir, básicamente van a China a intentar darle órdenes a China. A decirle, ustedes tienen que hacer lo que les digamos. Y los chinos como, si lo que queremos es hacer negocios, nada más. No quieren hacer negocios, váyanse. No queremos hablar de otra cosa, solo queremos hablar de negocios, de dinerito, de pasta, de plata. No queremos hablar de nada más. Y mucho menos que nos vengan a nuestra casa a decir que si somos malos, que si mira esto, que si mira lo otro, porque precisamente desde China no se dedican a decirlo a otros. Ellos se preocupan de negocio. Y es aquí la cuestión de la incomprensión desde la clase política occidental, europea, tanto de la Unión Europea como de los Estados miembros y de Estados Unidos, por otro lado, de que no entienden cómo va la situación en el mundo y de que básicamente el gigante asiático, China, tiene sus propios intereses y lo único que le importa es la economía. Básicamente la economía, la política, haz lo que quieras en tu país. No te metas con mi país. Simplemente vamos a hacer negocios. ¿Quieres hacer negocios? Los hacemos. ¿No quieres? No pasa nada. Digo, me voy por otro lado. Ya está. Pero Estados Unidos y la Unión Europea son meticones, pero meticones en la política. Y luego, oiga, ¿y de qué va a vivir? Bueno, pues elige entre 20.000 géneros. Tiene los Pokémon y tiene los géneros. Se puede jugar a lo que quiera. Ya, pero es que lo que quiero es comer. Es que comer está sobrevalorado. Es que, venga, el cambio climático. Te lo tiran en la mesa otra vez. No, es que tiene que cambiar sus patrones alimenticios. Ya, pero es que China no me dice eso. Es que Rusia no me dice eso. Es que otros países no me dicen eso. Es que Occidente me dice eso. Me pone condiciones, condiciones, condiciones. Y cuando pensabas que las condiciones iban a terminar, hay más condiciones. O sea, las condiciones interminables. Para eso, para aplicar a la Unión Europea, donde Turquía lleva desde los 80 ahí en el banquillo,
otros países llevan desde la década del 2000, en fin, y son condiciones interminables. Ahora me cambias esto, ahora me quitas esto, ahora me cambias lo otro, ahora me mueves esto para allá, esto para acá. En fin, volviendo al tema de Rusia, 2024, la sensación en el país es totalmente distinta. Es la de verdad estamos defendiendo la patria, de verdad estamos ante una guerra como, digamos, el mal atávico histórico que se repite cada siglo. En el siglo pasado fueron los alemanes, antes los franceses, antes los suecos, antes los polacos, antes los tártaro-mongoles, en otra ocasión los suecos, así sucesivamente. Es decir, cada 100 años tenemos que enfrentarnos en Rusia, tenemos que unirnos para enfrentarnos a un mal que viene desde Occidente o desde las partes suroccidentales, ya está. Sí, estamos condenados a tener que defendernos, a tener que asegurarnos de que esto tiene que pasar por las armas y por la unidad y que no queda nada más que eso. Entonces, eh, parece que, bueno, desde Occidente no entienden mucho de los países y en el caso de Rusia lo que tenemos ahora es desde este lado el llamamiento sistemático a estamos en ese periodo crucial de nuestra historia, que cada siglo se repite, esa gran invasión desde Occidente, estamos en ese periodo histórico y hay que comportarse al nivel de nuestros antepasados, es decir, de los rusos. De los rusos que se enfrentaron a los nazis, de los rusos que se enfrentaron a los napoleónicos, de los rusos que tal, que cual, que esto y lo otro. Cada siglo una invasión diferente. Y ahora están reviviendo ese periodo histórico y tienen que estar a la altura de sus antecesores. ¿Cuál es un mensaje, desde luego, poderosísimo que entiende en esta parte del mundo, no solo Rusia, sino en esta parte de Rusia y de Asia, pero que en Europa parece no entenderse. Parece que la historia empezó hace 2 días, no existe nada más antes, no existe ningún tipo de lazo con antepasados, o que simplemente todo lazo con unos antepasados es malvadas dictaduras y que es mejor olvidarse de ellas, es decir, países sin raíces, sin un de dónde venimos, y por supuesto, pues no sabes ni dónde vienes, pues hacia dónde vas, pues no, estar en el mar sin saber hacia qué viento utilizar, hacia qué puerto ir. En fin, la cuestión es simple, es que cada año Rusia se sigue reforzando y Occidente sigue decayendo, pero no decayendo, eh, bueno, directamente decayendo por las estúpidas políticas que se hacen, que van contra la misma gente, que no, en Rusia lo de usted dúchese una vez por semana, que es que a ver si va a faltar el agua, o a ver si va a faltar la calefacción, o a ver si va a faltar la energía, tal. No, no, es impensable. Pero es impensable aquí, es impensable en China, es impensable en los países crecientes, en las grandes potencias crecientes. Mientras que parece que en Europa, en la Unión Europea, principalmente, esto es como un experimento social de a ver hasta dónde llega la situación, a ver hasta dónde se tensa y se rompe la situación, a ver cuánto aguanta la gente que se dediquen a putearla. Y eso sí es más sobre todo en la Unión Europea que en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos haya siempre muchos experimentos sociales, esos anglicismos, esos términos que siempre nos vienen de escuelas, de universidades, de medios de comunicación estadounidenses, luego para otras cosas son muy suyos y no permiten tantas estupideces como sí que se permiten en Europa. Tarde, bueno, vamos a cambiar, bueno, aunque estaba recordando que también Estados Unidos depende de los estados, creo recordar que era en el caso de California, donde empezaba a haber empresas para la fabricación para la impresión de carne. Es decir, con una fórmula, una pasta industrial y luego pasarlo por una impresora 3D y literalmente imprimir chuletas sintéticas. En algunos estados eso se produce, en otros es impensable. En el caso de Europa parece que todo hay que cambiar a los gobiernos malvados, a los gobiernos que se enfrenten a esto. El caso de Polonia es el primero. Es una cosa que se veía venir.
No puedes juntarte con el diablo y pensar que le vas a ganar en su terreno. Han perdido el puesto de primer ministro, que ahora lo tiene Donald Tusk, un globalista bien, un globalista de casta, que ya desde la Unión Europea, desde von der Leyen y compañía, ya le dan abracitos, mimos y cariños porque saben que es uno de los suyos, uno de su club, y apuntan contra el gobierno, contra el presidente, contra Duda. Se dedican hasta a detener a su propio personal. Y bueno, el año que viene, 2025, se supone que habrá elecciones presidenciales en Polonia. Ya veremos si llega hasta 2025, porque al paso que va, parece que, bueno, tendrá otra revolución de color y lo acabarán quitando para poner a un clon de Donald Tusk en la presidencia polaca. Es decir, después de todo ese apoyo de hacer de ese puente logístico de la OTAN, de Estados Unidos hacia Ucrania, el pago a esa derecha liberal conservadora polaca es iros a tomar por culo y no volváis. Jugar con el diablo y terminar así. En el caso de Hungría, deseosos están de quitar a Orbán, de que sea removido de ahí como sea y de acabar poniendo a otro peón. O de, si no, sacar a Hungría, quitarle el voto por unanimidad, entre comillas, quitarle el derecho a veto, que llaman, decir, bueno, que no nos interesa, que lo de la unanimidad sonaba muy bien hace 30 40 años de toda Europa unida y tal. Mira, que tenemos ya aquí un redomado disidente. Ah, fuera, sácamelo de la lista. Cambiemos las leyes para que esto no sea un problema, para que el disidente, pues nada, quieres disentir, quédate ahí en una esquina y sigue disintiendo. Pero el flujo de los acontecimientos no lo vas a detener. Entonces, bueno, desde el lado europeo pasan estas cosas y que sobre todo, ¿qué te ofrecen? Te ofrecen un futuro brillante, un futuro de prosperidad, de crecimiento, un futuro de vamos a ir mejor, ¿no? Te ofrecen Mad Max para desayuno, comida y cena, futuro posapocalíptico, bueno, pre-posapocalíptico, lo que ya es lo inicial del apocalipsis y cuando te quieras dar cuenta ya estás viviendo como en una película distópica de los años 80 de mundos posapocalípticos. Es una velocidad de los acontecimientos descomunal, pero es que eso precisamente no es lo que ofrecen otros países que quieren ser grandes potencias en el mundo, como es el caso, como digo, del tándem Rusia-China. No se quiere entender, se los quiere tomar a unos por malvados, por autoritarios, etc. Bueno, a los dos. Esto se aplicaría a los dos, solo que unos en versión rubia, otros en versión ojos rasgados, y ya está. Y resuelven la situación de, bueno, pues son malos y feos y destructores y, entre comillas, es ese concepto decimonónico de la civilización está en Europa y en Asia está la barbarie. Vale, muy bien, rehaced ese concepto burgués del siglo XIX, ponedlo en el siglo XXI, no vais a tener nada, no le podéis ofrecer nada al mundo. O sea, un mundo precisamente de un Oriente Medio hecho mierda, un África, ¿qué decir de África? Cosas similares se pueden decir de Iberoamérica. Si tienen esos países que elegir nuevos socios, o una orientación o que desde Estados Unidos y la Unión Europea les digan, aquí tenéis que elegir, nosotros o ellos. Vais a salir perdiendo en todas, Occidente. Porque a ver quién es el tonto que va a decir, hay que elegir entre el golpe de Estado, la imposición, la división, el me tomen todo, con el, venga, vamos a desarrollar agricultura, vamos a desarrollar pesca, minería, industria, etcétera, y la política ya es cosa vuestra. Ya ahí haced lo que queráis. Unos solo te dan intromisión, injerencia, división, destrucción de tu país, y los otros dicen, bueno, en tu país haz lo que quieras, aquí lo que queremos es ganar dinero todos. Ya está. En fin, en esas estamos. Pues después de el repaso geopolítico también, que te agradezco, pues me gustaría también preguntarte una cuestión, que yo también me autopregunto, ¿no?
¿Crees que hay esperanza por parte de la población del Donbass y también de Rusia en general en que termine pronto la guerra? ¿O crees que esa posibilidad ya la han descartado a tenor de los acontecimientos, ¿no? De nuevas entregas de armas, nuevos paquetes de ayuda y ya se han instaurado un poco en la desidia, ¿no? Y que esto va a continuar. ¿Qué opinas? ¿Qué semblante hay? Pues desde mi punto de vista lo que veo es que, de hecho, hace unos días estaba celebrando el, el aniversario número 80, si mal no recuerdo, del levantamiento del asedio a Leningrado, del bloqueo a Leningrado, de finales de enero de 1944. ¿Por qué digo esto? Porque es más simbólico de lo que parece. Es decir, Leningrado fue bloqueada por fuerzas alemanas, por el Grupo de Ejércitos Norte, de 1941 a 1944, es decir, prácticamente 3 años de un asedio descomunal de fuerzas alemanas, bueno, básicamente arrasando la ciudad. No solo las víctimas, hubo muertos por ataques, por bombardeos y demás, sino también por hambre. El ejército rojo, los soviéticos, haciendo lo posible por meter suministros, armamento, etcétera, por mantener la defensa de la ciudad, no solo en lo que es la ciudad de San Petersburgo, sino también una pequeña bolsa que tenían al oeste, donde estaba Lomonosov, el Palacio del Peterhof, etcétera. Es decir, durante esos años estuvieron manteniendo ese asedio con todo y consiguieron detener a los alemanes, a las fuerzas nazis. Se lo repiten muchísimo. Nosotros en la Unión Soviética fuimos los que verdaderamente detuvimos a los nazis. Ahora Occidente se arroga, sobre todo Estados Unidos, de que ellos ganaron a los nazis, y no. Nosotros les ganamos y les ganamos aquí, les ganamos aquí, les ganamos aquí, les ganamos en Moscú, les ganamos en Stalingrado. De hecho, eh, hace un par de días, el 2 de febrero, se celebraba otro aniversario de la victoria soviética contra los alemanes en Stalingrado, ahora Volgogrado. Eh, por otro lado, lo de Leningrado que te comentaba, también en su momento la victoria en Moscú, la batalla de Moscú, realmente la primera derrota de las fuerzas de la Alemania nazi en la Unión Soviética, en aquel otoño-invierno del 41. Pero bueno, esa mentalidad es fundamental para entender lo que sucede ahora. Es decir, de otra vez toda esa invasión de Occidente contra nosotros, esto va a ser una guerra larga, esto va a continuar, esto no va a parar hasta que, bueno, simplemente nosotros tenemos que resistir, estamos defendiendo nuestra patria y desde Occidente están enviando una coalición de, bueno, personajes de todo tipo, por así decirlo, la Alemania nazi, a quien juntó diferentes países de Europa para invadir la Unión Soviética, en el fondo invadir Rusia. Napoleón, ¿qué hizo? La Grande Armée, el gran ejército de Napoleón, era principalmente extranjeros, o sea, no franceses. Cuando los suecos invaden eh, Rusia, no lo hicieron con un ejército principalmente de suecos, sino que se llevaron a sus aliados ahí a la aventura. Y desde el punto de vista ruso es básicamente otra vez más de lo mismo. Una potencia occidental nos está enviando eh, sus lacayos contra nosotros, tenemos que resistir, tenemos que aguantar, y es una cuestión de tiempo y de resistencia. Y de que también, por un lado, al lado ruso, efectivamente, el tema de las bajas es algo que le duele a la población, es una pérdida que existe en el país, pérdida que duele, no es algo que se oculte, pero tampoco es algo ni que se celebre, ni que se conmemore, ni que se haga en abierto. Es un dolor para todo el país, evidentemente. Pero claro, cuanto más tiempo pasa, más se endurece el país. Es decir, el proceso de decadencia que había tenido desde 1991, por primera vez se está revirtiendo muchas forzadas. Es decir, la reconstrucción de no solo un poder nacional, sino también
una fortaleza social. Eso por el lado ruso. Por el lado europeo es hablar de que se va a hacer, Pistorius, el ministro de Defensa alemán, hablando de hacer movimientos como para decir, vamos a ver, si un alemán nos habla de hacerle la guerra a Rusia, no, no hagáis caso, no hagáis caso. La Primera Guerra Mundial, bueno, la acabaron perdiendo igualmente. La segunda, atrozmente. Eh, pero es que también en la Guerra de los Siete Años, ya en el siglo XVIII, eh, los prusianos sí pudieron vencer a todos menos a los rusos, que se libraron de que Berlín fuera ocupada por los rusos porque murió el zar que había, que era antirruso, y llegó uno al poder que era, perdón, un zar pro-prusiano, que le gustaba todo lo alemán, todo lo prusiano, pues ese zar antiprusiano murió, llegó al poder uno muy favorable y dijo, vaya, dejamos la guerra, que me caéis bien, sois agradables, aunque ya hemos tenido una guerra. Pero en fin, que todas las aventuras de Alemania hacia el este le han salido mal. Bueno, incluso podríamos retrotraernos al siglo XIII, a la época de Alexander Nevsky y la Orden Teutónica, la batalla del lago Peipus, la derrota, la batalla del hielo. Si un alemán habla de hacer una guerra en el este, no le hagáis caso, que la historia dice que todas las veces que lo han intentado la han cagado, pero mucho. Y además, en la actualidad de Alemania, ¿pero a dónde vas a Alemania? ¿Pero a quién vas a convencer para meter en esa guerra? ¿A tu población? ¿O qué van a querer? ¿Que sean además los del sur de Europa los que vayan a su guerra o algo parecido? O sea, en fin, en el caso actual es, desde el punto de vista europeo, es la disgregación, la disolución, la división, pero no porque haya un malvado ataque ruso que esté fomentando la división en los países. Ahora, justo estaba viendo otra vez las chorradas de que Rusia había fomentado el separatismo en Cataluña y Putin y los 10.000 soldados y todas estas cosas. Y, a ver, que los separatistas se inventaron esa historia en su proceso de internacionalización del conflicto, como lo llamaban, era hacer drama, era hacer escándalo, como Zapatero dijo en aquel 2008, cuando pensaban que los micrófonos estaban ya cerrados en aquel programa con Iñaki Gabilondo en el Canal 4, y dijo lo de nos conviene la tensión y voy a empezar a dramatizar. Pues con estos también pasaba lo mismo. También se dedicaron a dramatizar de que Rusia, sí, sí, Rusia nos va a apoyar para ver si recibían focos, si recibían atención. Pero la realidad era que un tipo que viene a Moscú se reúne con un bedel y dice, sí, me he reunido con un hombre de Putin. Claro, a ver, en un país acostumbrado a que todo es hombres de Putin, todo es Putin por todas partes, claro, vienes a Moscú y ¿qué haces? ¿Te has reunido con Putin? Sí, claro, mira, he pasado por el Kremlin y le he saludado, estaba ya en su oficina y me ha dicho, hola, ¿qué tal? Pase por aquí a recibir los sobres y a llevarse para los del resto. Claro, hombre, la realidad es así, desde luego. Y en este caso, además, es que es especialmente ridículo después de todas las declaraciones de Puigdemont, de Pucci, para los amigos y los enemigos, el tipo diciendo que quería ser un nuevo Kosovo en Europa, que quería el modo esloveno, la ex Yugoslavia, etcétera. Es decir, buscándose esos ejemplos cómodos para Estados Unidos, incluso ofreciéndole a Estados Unidos el puerto de Barcelona y Tarragona para montarse sus bases navales, sus bases militares en un nuevo Kosovo en el sur de Europa. Y eso lo dijo. Y parece que en la prensa española, en los medios españoles, esa parte se olvida. O sea, toda esa mención. No digamos un detalle fundamental. Tanto Pucci como el resto de separatistas, cuando huyeron de España, ninguno se fue a Moscú, ninguno se fue a Rusia. Todos se fueron a Bruselas, a Suiza, otros países de la Unión Europea, en definitiva se quedaron en el espacio europeo, no fueron a Rusia. Ninguno hizo ningún llamamiento a Rusia de, oye, Rusia, ayúdame tal, sino que se dedicaron a hacer giras por Europa, por la Unión Europea, donde, por cierto, si un juez en España decía, oigan, deténganme a ese tipo,
Ah, no hay problema. Pucci ha estado viviendo en Waterloo, cerca de Bélgica, cerca de, perdón, de Bruselas, Bélgica, entre comillas, capital de la Unión Europea. No ha pasado nada. En definitiva, ¿qué es lo que te comentan desde, desde España, ¿no? Es que Rusia, injerencia, no sé qué. Como, yo qué sé, que un tipo venga a Moscú, se entreviste con alguien y diga, sí, sí, era un hombre del Kremlin, no sé qué, tal. Y luego, más allá de eso, claro, está un tema fundamental que se añade a la situación actual y que en su momento, en 2017 o 2018, no había. Es que, claro, en ese momento decían, no, Putin va a desembarcar 10.000 soldados en Barcelona y va a hacer una base militar y todo eso. Claro, yo lo veía desde un punto de vista técnico. Dices, ¿cómo va a llevar? O sea, que no es simplemente llevar las tropas, es llevar los suministros, es mantener una cadena de suministros. Es decir, que sí, que tú puedes llevar 7 barcos cargados de tropas, desembarcar y todo eso, pero tendrás que llevarles suministros de algún modo. Tendrán que llegar de algún modo. ¿Y cómo van a llegar después de eso? Magia. Después del drama inicial ya, lo importante es ese efectismo emocional. Ya después, como se cumpla, es otra cosa. Pero luego, por otro lado, ahora, 2024, dice, vamos a ver, desde la Unión Europea, desde medios de comunicación, think tanks, etcétera, se han dedicado a decir, no, mira que Rusia, el ejército más inútil, que no pueden vencer a los ucranianos, etcétera, etcétera. Y, pues, a ver, si han estado 2 años repitiendo que los rusos no son capaces de vencer a los ucranianos, que son unos inútiles, que son unos torpes, que no pueden desembarcar en Odessa, etcétera, ¿quién en su sano juicio todavía se iba a creer que los rusos iban a desembarcar en Barcelona? Es decir, tienes un relato por un lado y luego lo contrario por otro. Y parece que nadie hace la conexión, no sé. En fin, eh, cosas que pasan con todo esto. Bueno, y al final, tarde o temprano, eh, bueno, si quieres hablamos más de ese tema. Estoy muy No, desde luego no, que nos ha quedado claro, ¿no? Esa posición tuya, Enrique. Así que, bueno, por mi parte, a mí me gustaría que hicieras una reflexión final de todo para ponerle la guinda al directo y yo por mi parte, bueno, muy contento de haber aprendido de tanta sapiencia, ¿no? Porque nos ha hecho un repaso general bastante profundo, ¿no? Así que, Enrique, las reflexiones que tú quieras, somos todo oídos y compañeros, muchas gracias por venir con nosotros y te esperamos de vuelta pronto en España, ¿no? claro que sí, por supuesto. Hay que volver a la patria, por supuesto, como siempre. Y bueno, no sé, si querías hacer alguna pregunta más, todavía, digo, todavía es pronto, por aquí no ha amanecido, entonces vamos bien de hora. Pero bueno, en fin, la situación por ahora es de una tragedia en todos los países europeos y te voy a poner un ejemplo. Eh, en el caso de Rusia, hasta precisamente unos días fui al Kremlin, sí, teatro del Kremlin, que está dentro del Kremlin. Y de todas las obras que había posibles, había obras españolas incluso, Juan y demás, y, y obras francesas, italianas, alemanas, etcétera. Ópera les encanta a los rusos. Bueno, no solo estaba en el Teatro del Kremlin, también en el famoso Teatro Bolshoi perdón, y en muchos otros que en Moscú funcionan a pleno rendimiento y están llenos, absolutamente llenos. No sé si se podría decir lo mismo en el caso español, por ejemplo, o en otros casos europeos, y además a precios bastante asequibles. Es decir, no te tienes que dejar una fortuna para poder ir a ver una ópera o a ver un coro cosaco, que aquí bueno, son estrellas, son bien conocidos y apreciados, y que puedes ir al teatro como una cosa normal, como una cosa fantástica, excelente, y que a pesar de todo lo que se ha dicho desde Europa contra Rusia, en el caso de Rusia saben diferenciar lo que es la política de lo que es todo lo demás.
y que no han dicho, vale, vale, que esta gente nos odia, pasamos de todo, sino qué tragedia que Europa, con todo lo que es, se deje arrastrar a esto. Es decir, a pesar de todo el odio vertido del oeste al este, es decir, desde la Unión Europea hacia Rusia, en Rusia no hay una ruptura de nos olvidamos de Europa en todos los aspectos, sino, vale, políticamente dejadnos en paz. Pero en todo lo demás sí que hay un gran aprecio por todo lo que podríamos englobar como cultura europea o cultura de los países europeos. Y sigue habiendo ese aprecio y ese respeto más histórico que presente de con lo que vosotros erais y en lo que estáis convertidos, en lo que os están convirtiendo, en lo que os estáis dejando convertir. Y esa es, digamos, la gran tragedia de la actualidad, de cómo, bueno, y esto digo el caso de Rusia, pero que en China es lo mismo. China se flipan con las cosas occidentales. O sea, igual que uno en España a lo mejor dice, oh, mira, decoraciones, jarrones chinos, decoraciones chinas y tal. Bueno, en China pasa lo mismo con lo europeo. De, oh, mira, tengo cosas ahí europeas, tal, qué bonito es todo, pero luego políticamente, mira, no les hagas caso porque esa gente no sabe manejar, o sea, se les moriría un cactus en el desierto. O sea, hasta ese nivel son. Pero bueno, eh, eso digamos como reflexión de alguien que ha pasado por aquí, por Moscú, y que lo que precisamente ves, bueno, por Moscú, no sé cuántas ciudades más, porque para ir al sur, pues hay que cruzarse unos 1000 kilómetros, hay que conocer bastante Rusia por el camino, y pasa básicamente eso en todas partes. Es decir, eh, hay un aprecio por lo europeo desde un punto de vista de lo cultural, lo histórico, pero nada más que eso. Políticamente no les hagas caso, económicamente no les hagas caso, son un jodido desastre, se están cargando sus propios países, pero luego puedes decir, qué bonitas sus obras, su cultura, su literatura, etcétera. También cosas de Don Quijote de la Mancha que he visto aquí en Moscú, como algo de, ah, sí, Don Quijote de la Mancha, España, etcétera. Y si es que aprecian más a España en Rusia que España dentro de España. Hasta ese nivel hemos llegado, hasta ese nivel hemos llegado. Lo cual dices, joder, a veces parece que la última esencia de España va a quedar en Moscú o en Rusia antes que en la propia España, que parece insistir una parte eh, de bueno, toda la élite política y una gran parte de de ese contubernio de chiringuitos parece orientada a destruirse a sí misma. Mientras tanto, otros países, al contrario, como digo, de Rusia o China, dicen, no, no, pero si esto es un país maravilloso, ¿con quién no iba a querer vivir ahí? ¿Quién no iba a querer estar ahí? ¿Quién no iba a querer? Ya, pues parece que dentro de España no opinan lo mismo, no opinan igual que en países de fuera que parece, si uno lee la prensa, que siempre están ahí acechando para destruirnos, para aniquilarnos, etcétera, etcétera. Y eso sí, que mueren gatitos. Hagan caso a la versión oficial o mueren gatitos. No quieren que mueran gatitos, hagan caso a la versión oficial. Diga lo que diga. Si no, desinformación. El problema superior de 2024, el jinete del apocalipsis de la actualidad, la desinformación. Ya no es eh, la gloria, la guerra, el hambre y la muerte. No es la desinformación, se ha colado por ahí. O a lo mejor es un transjinete que antes nació siendo de la peste o de la muerte y ahora se ha convertido en la desinformación. Bueno, en teoría, el peor de los jinetes del apocalipsis era la muerte, era ya el final de todas las cosas. Y de hecho es interesante cómo hay un cuadro que vi no recuerdo, en la Galería Tretiakovskaya, aquí en Moscú, y era los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, cuando uno busca, a lo mejor en internet, cuatro jinetes del apocalipsis, cuadro. Era de Vasnetsov, Apolinari Vasnetsov, porque cuidado que son dos hermanos, eran dos hermanos. Eh, bueno, ya no sé si era de qué Vasnetsov era. Bueno, como recomendación a la audiencia que busquen Vasnetsov
pinturas y así conocen las de Víctor y las de Apolinari, para que puedan ver dos obras interesantes. Cada uno desarrolló, uno hacía la historia rusa y otros hacía diferentes pinturas, diferentes estilos. Uno de ellos era Los jinetes del Apocalipsis, y aparecen cuatro. El más brillante de todos, el jinete blanco, el jinete de la gloria, en la conquista, el que digamos parece que está más cerca del observador, el más prometedor, el más eso, prometedor, que parece que entra el primero y que todo va a ir bien, pero detrás de él, bueno, detrás de él, a su- eh, detrás a su lado, está la guerra, un jinete más rojizo. Después, más atrás, a un lado y más atrás, es decir, irían apareciendo así, está el hambre, los tonos negros. Y al final del todo, atrás del todo, está la muerte, en unos tonos sepulcrales. Y de cómo parece que el pintor lo que te mostraba es el apocalipsis empieza con una promesa de que todo va a ir bien, te van a meter en una guerra, la guerra te lleva a la peste, después de la peste, del hambre, ya es la muerte de todo esto. Entonces, con esto tan eh, espectacular, digamos, tan oh, me juntan las palabras ahora, tan de la pintura, del arte, de la cultura, pues podemos cerrar el directo y dejarlo en un continuará para revisar de cómo va a estar aquí la situación dentro de unos meses. Como decía al principio, hemos tenido un 2020, un febrero-marzo, donde apareció el jinete de la peste, el jinete de la epidemia, luego el jinete de la guerra, y justo en un febrero-marzo de 2022, 2 años después, y ahora estamos 2 años después de esa fecha, febrero-marzo, febrero acaba de empezar, y tenemos un año que ha empezado con el Foro Económico Mundial prometiendo un nuevo jinete de la peste, la enfermedad X, y prometiendo también guerras. Y que está la cuestión también en Yemen, de las presiones que siguen en Taiwán. Bueno, lo de Ucrania ya no digamos. Los ataques cruzados entre Siria, Irak, Irán, Hezbollah y del Líbano, y las fuerzas israelíes y las fuerzas de ocupación estadounidenses en Siria y en Irak. Es decir, que aquí hay, parece, dos nuevos jinetes que van a entrar. O sea, si antes había entrado uno un año y otro, ahora parece que quieren entrar los dos a la vez. De nuevo, miedo me da, Bueno, porque parece que no hay nadie al volante, que ese es el problema. esperemos que tarde, Enrique, y sea como fuere, pues estaremos aquí para narrarlo todo, ¿no? Bueno, Enrique, Esperemos estar aquí. ahora, Al ahora, menos esperemos de estar aquí ahora, después de todo eso. ahora miraré el cuadro, ahora miraré el cuadro. Bueno, compañero, un fuerte abrazo y que estés bien por allí. Igualmente, nos veremos pronto en España. Hasta Hasta luego. la próxima. Hasta luego.